poesía y música. Un espacio para romper la frontera del tiempo y construir la esperanza. Hola, saludos mi gente, es un enorme placer compartir con ustedes esta noche de jueves. Es jueves y es jueves de poesía, como es nuestra costumbre en este espacio de Desde el Acantilado en el Progreso Lloro. Infinitamente agradecido con todos los y las que se quedaron ya para compartir este rato de versos, especialmente pues a todos aquellos y aquellas que esperan con ganas cada jueves para que nosotros hagamos este momento. Hoy un invitado de lujo para platicar con nosotros, una persona muy ducha en el arte de las letras, una persona muy trabajada en el ambiente cultural, pero además una persona muy comprometida con esto de hacer mejor el mundo y hacer mejor el mundo desde las dinámicas culturales, desde los mundos artísticos, en donde se puede hacer y decir con belleza natural, pero con compromiso social. Hablo de Fernando Cheye, es de Uruguay, pero creo que hoy no nos va a hablar desde Uruguay, así que eso lo vamos a ir aclarando en el momento. Fernando ya está con nosotros, está por ahí ya listo para aparecernos. Fernando, si ya nos estás escuchando, te agradezco que vayas poniendo la cámara para que la gente que ya está siguiéndonos te conozca y pueda ya empezar a saludarte. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, muy buenas noches, Héctor. Un gusto reencontrarme contigo después de un breve conocimiento que tuvimos en un... Muy corto, ¿verdad? Sí, muy corto, en un encuentro literario también, aquí en Colombia. Yo te estoy hablando aquí en Colombia, pero esto es lo que tiene el mundo de hoy con esto de la tecnología. Nos encontramos de forma virtual, porque tú estuviste ahí en Honduras y yo estaba aquí en Colombia, pero bueno, yo estaba como representante de la poesía uruguaya, de la literatura uruguaya en ese sentido. Y sí, como tú dices, yo soy uruguayo, pero les estoy hablando
a ese país tan hermoso que es Honduras. Bueno, y Honduras y en general, porque hoy nos ven en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero Sí, sí, es de sí. suponerse que la mayor parte del público esté por ahí. Oye, ¿has estado por Honduras, Centroamérica? No he estado, no he estado. Lamentablemente, ¿no? Sí, conozco algo de Centroamérica en general, pero culturalmente, ¿no? Y Ajá. también de Honduras, pero me encantaría estar, me encantaría estar. Bueno, ese a lo mejor es uno de los compromisos que vamos a ir amarrando con esta conversa que vamos a tener ahora, para que cuando las circunstancias lo permitan, pues esos encuentros también acá en Honduras sean posibles y podamos hablar con la gente de Honduras frente a frente, verso a verso y por qué no el abrazo tan necesario después de 5 meses de pandemia, ¿verdad? Así es, así es, así es, Oye, Héctor. contémosle a la gente quién es Fernando Cheye. Imagínate que en este momento te están viendo gentes de diferentes partes del mundo, porque una de las grandes virtudes de la tecnología es que no estás hablando solamente para una frecuencia limitada de público, ¿no? Que podría estar, por ejemplo, pendiente de la radio o de la televisión según donde lleguen los canales. También tenemos nuestro espacio vinculado con el Facebook. Entonces hay mucha gente que ya está haciendo comentarios en diferentes países. A esa gente, eh, ¿qué le decimos? ¿Quién es Fernando Cheyenne? Bien, bueno, voy a darte unos lineamientos generales y ahí me iré descubriendo yo también, porque esto de definirse a uno es como este, no es muy frecuente. Bueno, en principio tendría que decir que nací en Uruguay en el año 1976, voy a cumplir 44 años, en Mercedes, la ciudad de Mercedes, que es una ciudad del litoral del país. Uruguay, como tú sabes, está cercado por esas dos grandes potencias que son Brasil y Argentina. Mi ciudad natal está cercana a la frontera con Argentina. Ahí viví hasta, bueno, más de la mitad de mi vida. Después viví otra parte en Montevideo, que es la capital del país. Ahí me fui a estudiar, me quedé unos años también trabajando, y después por las cosas de la vida y también por esto que nos ha preparado el mundo virtual, donde hay veces que las personas que están más lejos pueden ser las que están más cercanas, ¿no? Me terminé enamorando de una colombiana, me vine para acá, para Colombia, me casé y aquí estoy, ¿no? Es una cosa que esta reflexión que hago de que las personas que hay veces que están más lejos están más cerca. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo, que estás en Honduras, y estoy mucho más cercano de ti en este momento que de la señora vecina que está acá al lado. Eso, ¿no? Por más que estemos a cientos, miles de kilómetros. Bueno, y eso me llevó que en el año 2011 yo vine para aquí, para Colombia. Y bueno, me casé, me inserté en el mercado laboral colombiano. Yo soy docente de literatura, trabajé muchos años en la docencia en Uruguay, pero sí le debo a Colombia lo que nos convoca esta noche, y es mi función como escritor. Yo, si bien no empecé a escribir aquí en Colombia, sí tuve un tiempo como para sistematizar algunas cosas que tenía sueltas por ahí y unificarlas y empezar a publicar. Primero un libro de poesía, ya hablaremos creo de la obra, después algunos ensayos, y después a tomarme, aparte del trabajo como docente, el trabajo como escritor, que en principio uno tiene algunos textos sueltos, algunas inquietudes que tienen que ver con lo sentimental, con lo social, con lo artístico, pero llega un momento donde uno se vincula con la literatura, si es que decide dedicarse a escribir con más seriedad. No tomarlo simplemente como un hobby, como algo de fin de semana, sino que
lo tomé con seriedad, con respeto, con estudio, y bueno, y eso lo he hecho aquí en Colombia desde ya hace casi 10 años que estoy ya más dedicado sistemáticamente a escribir y a publicar. Así que, de forma resumida, es básicamente eso, un escritor uruguayo que está radicado en Colombia desde hace 10 años. Y que además hace poesía, y eso es importante esta noche, porque mira, la gente que se conecta con nosotros los jueves, eh, una de las cosas que tiene claro es que va a escuchar música, poesía, o va a ver pintar, o va a escuchar declamar, o va a escuchar narraciones. Entonces, espero que tengas por ahí a mano un libro de tus versos para que podamos irle compartiendo a la gente también poesía, ¿verdad? De hecho, Sí, si estás claro, listo y tenés un claro, verso sí, por sí, ahí, yo traje podríamos empezar con una lectura de poema. ¿Qué te parece? Para que empecemos dándole a la gente ya poesía. Si tienes algún poema listo, nos gustaría que nos lo Bien, compartas claro, sí, sí, con sí. mucho gusto. En un momento como que se entrecortó la imagen. Bueno, dime, Héctor, empiezo leyendo un texto. Un texto. Lo que tú quieras. Aquí es la Bien, campana es un espacio libre. Tú puedes leer lo que gustes y vamos a leer hasta donde nos ajuste el tiempo que está programado. Hablar y leer. bueno, tranquilo. Entonces vamos a ir leyendo e ir hablando y así. Exacto. Vamos a ir. Exacto. Y tratando de responder preguntas que la gente va a estarte haciendo, porque la gente hace preguntas vía las redes, entonces yo te las voy a estar trasladando y vamos a estar ahí haciendo el contacto. Ahí creo que estamos teniendo alguna dificultad, pero bueno, Sí, estás listo. bien, con mucho gusto. Entonces, siendo así, como mis poemas son cortos, voy a leer 3 poemas de una vez, como para también. Bueno. El Listísimo. primero se titula, el primero se titula Continuidad de los patios. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio vasto como la noche y más largo que la vida? En mi verde infancia, los patios de la memoria se continúan y llegan hasta esta página, como los robles de la cabaña del monte hasta el terciopelo de aquel alto sillón. Son largas extensiones de flores y conejos, con horizontes de perros y sombras que picotean la tierra, hasta perderse en un pino inclinado donde viven los pájaros. Todos los patios de mi niño son un gran patio. Soy testigo de enredaderas, de enanos de jardín, de naranjos que al evocarlos adquieren color y movimiento. ¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio vasto como la noche y más largo que la vida? El segundo se titula Variaciones del instante y tiene un epígrafe del escritor español José García Nieto que dice: eres tú, te conozco porque es igual la tarde. Aunque no sepa de este llamado de palabras, de esta resurrección apócrifa de roídas imágenes con la que reconstruyo la vida que más quiero, qué fácil has venido a mi voz y en qué instante. Me recuerdas, verso mío, que todo es lo mismo y no, que estas madres selvas del jardín en flor como en el tango y tupidas como en las rimas son en cambio las de la vida. Son otras y las mismas porque es igual y otra la pared y yo también soy otro siendo el mismo. Están bajo ese eterno cielo con su luna, su estrella y su misterio. Qué fácil has venido a recordarme, verso mío, que todo es lo mismo y no. Y por último, en esta primera lectura, este que se titula El tiempo es el ahora. Este es el tiempo de mi poesía, voz de todos los tiempos que me habitan y a su vez palabra cómplice de todos mis hermanos. A lo lejos suena dulce una guitarra y me trae el recuerdo de ese oboe verde como pradera, como el silencio de los campos. Este es el tiempo de Homero y también el de Becker, porque el himno gigante y extraño siempre es presente, ya que todas las voces se vuelven una hora. Muy bien, Héctor. Esta es la primera. Mira, Héctor, yo de lo que
bueno, la poesía nos explica y se tiene que sentir así porque sí, pero una de las cosas que yo quiero decir de estos tres primeros poemas, que yo tengo una serie de poemas aquí que ni siquiera los ordené por importancia, así Ah, quedaron y así los iré leyendo. Pero creo que de alguna manera, en alguno de estos poemas que leí, ya están algunas de las grandes temáticas de mi poesía. En el primero, Continuidad de los patios, está el tema de la melancolía, del recuerdo y de la niñez, que es tan importante para los poetas. ¿Cuántos poetas no se han nutrido de lo que fue su niñez y de alguna manera la recrean en su obra o la terminan inventando en su obra? ¿Y por qué digo que la terminan inventando? A mí, yo me sumo bastante a esa postura. Por ejemplo, Antonio Machado creó en su poesía lo que le llamó el pasado apócrifo. Y él decía que el pasado apócrifo es un pasado mentiroso, un pasado que no existió, es un pasado que yo me invento en la creación. Y que ese pasado es tan importante como que realmente pasó. Y si uno se pone a reflexionar acerca de lo que fue su vida, de lo que fue su niñez, de lo que fue su historia, no deja de ser una ficción, porque uno ciertas cosas eh, olvida. Estamos como teniendo algunos problemitas, me parece, por lo que me sale un cartelito ahí, pero yo sigo sí, hablando, que quede lo que vos quede. tranquilo. Entonces te decía, uno se acuerda de ciertas cosas, olvida otras cosas, y las que recuerda no necesariamente tienen que ser como las recordó. Exacto. Yo creo que Se sí, reconstruye. uno la va reconstruyendo, ¿no? Entonces yo he tratado de alguna manera con mi poesía de reconstruir ese mundo que transcurre en los patios fundamentalmente. Eh, por eso hablo aquí en este poema que los patios se continúan porque los distintos patios, el de mi abuela, el de mi casa, el de los amigos, pasan a ser en mi memoria, en mi imaginación, todo un mismo patio donde yo viví. Y también el tema, en el otro poema, el tema del lenguaje, de la reflexión acerca del lenguaje como instrumento para escribir la poesía. Oye, Fernando, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Supongo yo que de alguna manera Machado es una de tus referencias. Sí, sí, claro. Sí, lo pensé por el señalamiento al caminar que hiciste, ¿no? Pero luego hay otro tema que me llamó mucho la atención y desde el inicio. Primero es como, por ejemplo, en la reconstrucción de esos patios, en el tema del pasado, eh, a muchos se nos olvida que no solamente es escribir sobre esas primeras emociones, sobre esos primeros momentos, sino que a partir de ese volver al pasado, reconstruimos el futuro. Yo, en lo particular, en el ambiente, tuve esa sensación cuando hice un libro que seguramente a ti te va a llamar la atención. Quiero que veas el título. El título del libro es 1976. Fue tu año de nacimiento. Sí, claro, sí, claro, sí, sí, Bueno, sí. es mi año de nacimiento. ¿Tú naciste en el 76 también? Y, Ah, mira. y justamente en la construcción de este poemario, 1976, que publiqué cuando estaba cumpliendo 40 años, eh, mi, 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 mi sensación final después de acabado el proyecto fue justamente eso, ¿no? Agarré aquellos primeros momentos de la vida desde el primer lugar en el que estuve y fui caminando y fui haciendo un recorrido hasta llegar a donde estoy ahora aquí, en este acantilado en el Progreso Lloro. Eh, y el gran aprendizaje es que ese pasado que yo conté a mi manera, ese pasado que yo reconstruí a mi manera, se convirtió en un eslabón que se unió en este presente con lo que después quiero ir siendo, porque el libro justamente refleja todo eso. Interesante, por eso me llamó muchísimo la atención que hablaras de esa reconstrucción y de ese recontar el pasado al que muchas veces
los vinculados a la cultura, al arte, le tenemos miedo. Primero porque pensamos que nos lleva al momento menos académico, menos fuerte, menos interesante, pero también se nos olvida que nos lleva a los momentos de más emociones. Pues gracias por regalarnos Claro, ese, sí. ese regreso tan bonito. Mira, voy a aprovechar para leerte comentarios de la gente que ya está dejando en las redes, porque si no, luego me ahorcan a mí diciendo que Bien, bien. no te pasé las notas. Santiago Vázquez es un escritor salvadoreño, es un viejo maestro de letras que queremos muchísimo. Él pone un comentario y dice, el arte va avanzando por las sendas de los pedregales y de la historia de nuestros pueblos sufridos, y ustedes están empujándolo, escribe Santiago. Le mandamos saludos a Fabricio Vanegas, que es un actor de teatro, que siempre está pendiente de lo que se hace, pero ahora está en México, fíjate. Ya no, él, aunque es de Honduras, ahora está en México. Víctor Manuel George, que es de acá del Progreso. Karina María La Guerra, que es de Chiquimula, Guatemala, y que también manda saludos y abrazos. Anacleto Soriano es un escritor hondureño. Recientemente acabamos de publicar un libro de él que se llama... es un libro de cuentos, El caso sin resolver y otros cuentos. Te manda muchos saludos, dice saludos al Chaco y al Cheye. Este lo hace así con por el juego de letras que hay en el inicio de nuestros nombres, ¿no? Efron Fisherman te manda muchos saludos. Tatiana Sorto dice, qué bueno es, qué bueno que nos hace pensar en esos lugares comunes que son también nuestros, aunque cada quien los cuente a su manera. Otro elemento, mira, Fernando, esos son al final de cuentas lugares comunes, solo que tú los cuentas a tu manera, yo los cuento a mi manera y Tatiana los cuenta a su manera, y ahí, Así ¿verdad? es. Cada quien contándolo a su forma. Y Karina Guerra dice, interesante forma de explicar el tema, interesante explicación que nos da. Retomo la pregunta que está planteada ahí. ¿Es cierto eso de que son lugares comunes que nosotros los contamos de manera diferente? Claro que sí. Yo veo que la audiencia tuya está centrada fundamentalmente en Centroamérica, que me gusta mucho saludar a la gente de El Salvador, de Guatemala, de Honduras. Esas zonas tan productivas, también literarias, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Claro, son lugares comunes y o sea, quizá la palabra lugar común está cargada de una connotación negativa. Yo diría más que lugar común son temas clásicos de la literatura, ¿no? Como pueden llegar a ser las grandes pasiones, como se puede ser el amor, el odio, el rencor, la envidia, la lucha por la libertad, en fin. En la poesía, sin duda, que el mirar hacia la niñez, en ver en la niñez una Arcadia, un lugar paradisíaco, idílico, y donde el poeta se va a nutrir, le ha pasado a muchos poetas, muchos lo han hecho. Pero yo caigo en esa cuenta también de que no todo lo que escriben y no todo lo que crean es realmente como sucedió. Y en cuanto a lo que decía recién, yo pensaba, mientras tú hablabas, sí, uno va reconstruyendo, porque de alguna manera uno es una reconstrucción de todo lo que ha vivido, ¿no? De lo que ha leído, de lo que ha escrito, lo que ha vivido, sí. Pero veía hasta del pasado hasta el presente, pero tú me decías del futuro, y yo pensaba, qué raro del futuro, hay poca poesía centrada en el futuro, ¿no? Pienso quizá más que nada la poesía de corte colectivo, ¿no? De corte colectivo, de corte popular, de la poesía que reivindica una lucha, por ejemplo, esa sí pone una visión en el futuro de transformación hacia el futuro. Pero la poesía individual, la poesía del yo, muy pocas veces se centra en el futuro. Es mucho más que nada vinculada hacia el pasado o hacia el presente, ¿no? Y hay veces que cuando se fijan en el pasado lo trata como un presente. Pero yo pensaba justamente
en eso del futuro y que es más propio de una poesía popular, colectiva, que de una poesía individual. Es muy raro la poesía del yo, una poesía introspectiva que ponga el punto de vista en el futuro. No digo que no la haya, pero es mucho menos frecuente, ¿no? Sí. Fíjate, te mandan muchos saludos desde México. Isa Viz López es una gestora cultural mexicana también y está trabajando mucho estos temas de la promoción cultural y del desarrollo del arte de los pueblos. Entonces te manda saludos y abrazos allá en México. Está allí en, Saludos. pendiente de lo que estamos haciendo. Fernando, ¿de dónde te viene la idea, de dónde te surge la idea de la poesía, de hacerte, volverte, pensarte escritor en una sociedad latinoamericana, no sé tanto en el sur, pero por lo menos en Centroamérica, donde el asunto de la lectura no es el fuerte? Aquí es más fácil que un joven piense en pegarle patadas a una pelota que en tomar un papel y un lápiz y escribir. Entonces, ¿de dónde te viene a vos eso? A mí me viene de la literatura en general, de la literatura en general. Yo empecé a leer bastante joven porque yo tenía una abuela que era muy lectora. Ella no era profesional, ella era costurera, cosía, pero era lectora, era muy lectora. Y ella fue la que me empezó a pasar los libros y yo empecé a leer ahí y yo me enamoré de la literatura en general. No empecé leyendo poesía, sino empecé leyendo fundamentalmente novelas y cuentos. Y después sí llegó la poesía. Mira, yo tenía esa abuela por parte de padre, que era muy lectora, y también tenía un abuelo por parte de madre, que también era como un poeta popular. Digo como un poeta popular porque sería muy largo de explicar acá. Él era murguista. Las murgas allá son una manifestación popular que se canta. Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo empecé a leer literatura como tal, los libros que me prestaba mi abuela. Pero después cuando mi abuelo cantaba los versos de la murga, yo empecé a sentir como un tratamiento diferencial del lenguaje. O sea, yo vi que el lenguaje que usamos todos los días, no solamente para comunicarnos, para lo que estamos haciendo ahora, sino que sirve para hacer obras artísticas, para decir las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, yo me enamoré en el sentido del lenguaje. Y bueno, y después empecé a disfrutar de la literatura, a estudiarla, y después llegó la poesía. No soy un poeta precoz, de eso no te voy a decir que a los 14, 15 años estaba escribiendo poesía, no fue así. Y fundamentalmente los primeros poemas son imitativos de lo que han hecho otros escritores que a uno lo seduce, hasta que uno va buscando su propia voz, y eso quizá, no sé si en algún momento se encuentre, pero yo te... Ah, bueno, pero entonces lo que tú me decís, no, allá también prefieren pegar la pelota que leer un libro, indudablemente. Pero yo creo que uno tiene que tener claro cuando se mete en el mundo de la literatura que si lo hace por una necesidad y por un gusto personal, independientemente de cuál va a ser la recepción o el éxito, entre comillas, que uno pueda llegar a tener. Si uno que pretende ser famoso, alguien de la farándula, que lo saquen no se meta en la literatura, te dice directamente otra cosa. Uno hace esto porque le gusta y ya por el sobreentendido de que, por ejemplo, tú me estás haciendo esta entrevista porque te interesa la literatura, hay un montón de amigos que están ahí hablando y escribiendo, pero somos una minoría, somos una inmensa minoría frente a los intereses que tiene la gente, ¿no? Bueno, pero existimos gente que somos quizás sensibles para esta manifestación artística. Porque eso también es otra cosa, no todas las personas son sensibles a todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Algunos hablan la pintura, otros la música. Ojalá podamos ser sensibles a todas las manifestaciones, porque todas de alguna manera están emparentadas, ¿no?
pero pasa por ahí, porque después que uno le va cogiendo el gusto, necesita de alguna manera expresar aquellas cosas que lo sorprenden, que lo emocionan, que le interesan. Y yo creo que el lenguaje de la poesía, el vehículo de la poesía, yo creo que es el mejor. Quizá es muy complejo también, pero hay cosas que se pueden decir con la poesía que no se pueden decir en una novela o no se pueden decir en un cuento. Entonces, de alguna manera, mi vínculo con la poesía es ese, me pasan cosas y trato de expresarlas poéticamente. Justamente era lo que iba a comentar, que la poesía también nos da la posibilidad de a veces decir cosas que queremos decir con mucha fuerza y que quien la está escuchando por el hecho ese que explicabas hace un momento, de que la poesía se lee y se deja que el lector la entienda, la interprete y la asuma como quiera, y no se explica, entonces los poetas tienen la enorme gran ventaja, creo yo, de poder decir cosas y dejar que la gente entienda lo que quieran, aunque ellos hayan tenido claro lo que querían decir, ¿no? Claro, sí, es que eso es así. Mira, yo igualmente no soy muy afín a esa poesía muy vinculada a algunas vanguardias que es completamente hermética, que no se entiende, que uno no accede a ella. Para mí la poesía tiene que haber un lenguaje, no digo que sea un cristal, un vidrio, un cristal transparente, quizá que sea opaco, que la gente le cueste un poco la visibilización, pero que se llegue al menos una interpretación. Y que esa interpretación no necesariamente sea la que le quiso dar el escritor. Exacto. A mí me ha pasado gente que ha interpretado mi poesía que digo, pero a mí no se me, ni se me pasó por la cabeza esa interpretación, pero es tan válida como interpretaciones que nosotros podemos hacer de García Lorca o de Machado, que ni a García Lorca ni a Machado se le pasaron por la cabeza. Pero bueno, eso sucede así, la medida de que el lenguaje es algo connotativo, uno entiende, bueno, se puede llegar a interpretar cosas diferentes a las que a la intencionalidad que tuvo el escritor, ¿no? Bueno, Voy a... también eso es un arma de doble filo. Ajá. Sigo hablando, te veo un poco Tranquilo, como parado. hay como conflictos, pero el audio sigue yendo en línea, entonces no hay problema. Bien, 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 bien. Te decía que quizás eso sea también un arma de doble filo en la medida de que cualquier cosa puede llegar a ser considerada poesía, ¿no? ¿Entiendes? Eso no sucede, por ejemplo, en un cuento, ¿no? En un cuento tiene que haber un tiempo, un espacio, unos personajes, una anécdota, ¿no? Uno sabe, sí, Sí, pero hay una lógica hay una lógica, y ¿no? ya Entonces, preestablecida, además. exacto, exacto. La poesía no sigue, y no digo con esto que la poesía tenga que seguir una lógica, pero sí digo que no todo es válido, que no todo es válido. Sí. Quizá la poesía y la pintura sean las manifestaciones artísticas donde más se hacen cosas que uno dice, pero ¿y esto cómo es? Pero bueno. Oye, Fernando, voy a dar paso a comentarios y reacciones de la gente también, pero antes quiero cerrar este bloquecito de plática que teníamos con un comentario frente al tema de la poesía con relación a las otras expresiones escritas que hay en la literatura. Fíjate que yo, por ejemplo, soy muy dado a enamorarme fácilmente de estos autores que tienen mucho de verso libre, ¿no? Eh, y, 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 me gusta mucho cuando el autor, por ejemplo, es un hombre o una mujer que escribe con mucha transparencia y sobre todo con lenguaje como muy sencillo, como
como abierto. Y sin embargo, he escuchado mucho en el camino a escritores, especialmente a escritores que además son profesores, que además están haciendo el ejercicio docente en la rama de la literatura. Y aquí, boom, va la pregunta para vos, porque sé que es todo escritor en la rama de la literatura. Eh, ¿Cómo asumís tu rol de docente en la rama de la literatura? Los textos de un escritor que te llega y que no necesariamente está dentro de parámetros como por ejemplo cuando escribí décimas, cuando escribí sonetos, sextetos, que de alguna manera cumplen ya con ciertas medidas, con ciertos ritmos y con ciertas consonancias. ¿Cómo te sentís frente a esa realidad? Bueno, yo los trabajo como los tengo que trabajar y no, no los desdeño. No los desdeño. Yo creo que de alguna manera también soy heredero de muchos de esas prácticas literarias que yo no las hago con métrica, ni con rima, no escribo sonetos, no escribo romances, no escribo de esa forma tradicional de escritura, pero creo sí que cada manifestación literaria ha tenido su época. El versolibrismo, es muy difícil volver hacia atrás y escribir con métrica y con rima, y el que lo hace como un ejercicio, como una experimentación. Hay gente hoy en día que está escribiendo sonetos. Pero si uno se fija, por ejemplo, la rima, la finalidad de la rima, tiene una finalidad mnemotécnica para la memoria. Los griegos que empezaron con los cantares de gesta y eso, estaban escritos en rima porque muchas veces no tenían, no tenían forma de ponerlo por escrito. Entonces la forma de recordar los pasajes era mediante la rima. Es mucho más fácil acordarse de una canción, por ejemplo, que tenga cierta rima, cierto ritmo. Incluso uno a veces se sorprende cantando canciones que no le gustan y dice, pero ¿qué canto yo esto si esto a mí no me gusta? Es porque se le pegó, ¿no? Bueno, pero por eso, justamente por la rima. Después empezó a experimentar con distintos tipos de rimas, con distintos tipos de metros. Hoy en día yo lo veo como algo lejano a mí, pero no lo desdeño porque tampoco, porque también puedo separar la parte formal de los textos de la parte, o sea, del contenido, de las temáticas, porque si uno, por ejemplo, ve en escritores del siglo de oro como Góngora, como Quevedo, como Lope, bueno, ellos escriben con rima, con metro, son muy medios, pero las temáticas, sin ir más lejos, son las mismas que estamos escribiendo hoy en día, las temáticas que son clásicas, ¿no? Porque nombré recién a los griegos, la Ilíada, ¿no? Una guerra que es porque se va a rescatar a una mujer, ¿no? Porque la mujer lo engañó con otro, se fue con otro. Ese tema de que la mujer se le vaya con otro y el engaño y los celos, eso puede haber pasado la semana pasada, puede pasar la semana que viene, o puede haber pasado hace 1300 años. O sea, es lo mismo. ¿Por qué? Yo lo puedo... Y yo que me la llevaba al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Claro, también. Bueno, también. Y eso Eso todavía hoy, ¿no? todavía hoy, exactamente. Mira esa poesía de Lorca está basada en un encuentro fortuito entre dos personas que se conocen la noche de Santiago, que es una noche de una festividad religiosa en España. Bueno, se hace una festividad religiosa, una festividad política, una festividad deportiva. ¿Cuánta gente hay que se conocen en esas noches y tienen un encuentro de placer? Eso puede pasar, ¿entiendes? Eso, ¿y por qué es lo vigente de ese texto? Bueno, porque le puede pasar a cualquiera. Y ese texto de Lorca lo van a leer dentro de 50 años y va a seguir vigente. ¿Por qué?
las emociones, los sentimientos, lo que mueve a los seres humanos son las mismas, independientemente de que la seducción en ese momento de Lorca haya sido con alguna mirada o algo por el estilo, y hoy en día sea por ahí con mensaje de texto, ¿entiendes? WhatsApp o... Pero después cambian las formas, ¿no? Sí. Las ideas son las mismas, ¿no? Las Los emociones, los grandes temas sentimientos, van a las estar ahí. pasiones son las mismas. Sí, estoy de acuerdo. Los grandes temas Sí, van a exacto, estar ahí sí. siempre, ¿no? Esa es una cosa. Oye, mira, Sí. empiezo con el mensaje que me mandaron al teléfono. Excelente tema, gracias por compartirlo, pero por favor, las 3 poesías fueron buenas. Otras 3. He tratado de leer el mensaje con las entonaciones que me imagino quién lo mandó. Bueno. Lo puso. Entonces, vete preparando otros 3 poemas para Bueno, compartir. con mucho gusto. Pero dame chance antes de que leas los poemas de compartirte comentarios que nos están mandando, ¿no? Desde Chiapas, México, dice Fernando Cheye, yo le conozco solo por las redes. He visto participaciones suyas en algunos encuentros, lo felicito. José Alcerro dice, hola poetas, un placer escucharles, saludos a la distancia. José Alcerro creo que nos está escribiendo de alguna parte de los Estados Unidos. Iris Ventura López es una profesora nuestra aquí, progreseña, escribe, hola, buenas noches, gracias por compartir algo tan especial como es el arte, en este caso concreto la poesía. Es maravilloso ver que hay personas que todavía se enamoran con ese afán de la lectura. Claudia Sabla es escritora, es también hondureña, además es conferencista y está trabajando mucho tiempo temas de acompañamiento y desarrollo psicosocial a la gente. Dice, gracias por compartir, es bonito estarles escuchando. Ana Morejón nos escribe desde Guatemala y dice, buenas noches, saludos, ya conectada con ustedes poetas, gracias por compartir. Santiago Vázquez dice, excelentes conceptos, esos sobre la rima, que es más para recordar los versos y aprenderlos y recitarlos. El problema de la rima es que podemos forzar mucho el poema y con ello poder llegar a perder la esencia natural del verso o lo que se quería comunicar. Mira qué bonito, ¿no? Mira, una cosa que quiero decir al respecto sobre eso, me parece muy interesante y yo comparto lo que dice el compañero. Yo creo que sí, la rima es algo que encorseta, que restringe, ¿no? Entonces hay veces los sonetos, por gente que no es sonetista, no son sonetarias, pero que se ponen en la tarea de hacer un soneto, las rimas quedan como cogidas de los pelos, así como que tenía que terminar en aba y ahí pongo una palabra que termine en aba, aunque no tenga nada que ver con lo que se venía. Pero eso por un lado, y yo comparto eso, pero por otro lado, lo escuchaba a García Nieto, el que cité hoy anteriormente, que es un poeta, es un sonetista, y él decía que era todo lo contrario, que la rima en lugar de, y es válido también, no es mi postura, pero es válido también, dice que la rima en lugar de encorsetarte, a veces te fuerza, te potencia a que busques palabras que por ahí no las hubieras buscado si no estuvieras exigido. Entonces, a ti te pone a pensar, bueno, sí, es lógico lo que él dice, ¿no? Pero es como muy difícil, ¿no? Para mí. Pero también pasa que uno cuando se ve obligado a hacer una cosa, a veces la termina haciendo de cómo la hizo, aunque no pensaba que la iba a hacer de esa forma, ¿no? Pero sí, yo comparto lo que dijo el oyente, de que la rima restringe mucho, encorseta mucho. Y a mí me pasa cuando leo, por ejemplo, los autores, por ejemplo, el teatro en verso, Calderón de la Barca, esa gente, uno los lee y parece como que las palabras fueran esas que están ahí, como que no parece como forzado.
O sea, eso es como de un magisterio tremendo también. Y bueno, yo no puedo hacer más que envidiarlos. Y bueno, y también hay veces que hay como una cosa frente a eso que es innata, que se da aquí en Colombia, por ejemplo, con lo que le llaman los trovadores, que no es lo mismo que lo que le llamaríamos los trovadores a la trova cubana. No, no, Es no. muy similar a lo que se da. Dime. No, estoy siguiendo tu plática. Solo afirmaba que esos trovadores no es lo Ah, mismo bien. que lo de la trova cubana. Que no es lo mismo, exactamente, porque toman el nombre de trovadores, pero son poetas populares que de alguna manera van improvisando y improvisan con una rima y con un metro. Esto es muy similar a lo que sucede en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina, con lo que se dio con la literatura gauchesca, ¿no? Y ahí hay una figura que es la figura de los payadores. ¿Qué son los payadores? Son poetas populares que cantan con guitarra y van inventando una historia medida, versos o versos de 10 sílabas o de 8 sílabas o lo que sea, y muchos de ellos son personajes que son hasta analfabetos, o sea, no tienen una formación, Sí. pero O si quizás, uno o pone por quizás, escrito esos textos, tienen una medida exacta, lo hacen como de forma innata, como de forma natural. Perdona, ahora sí que te corté, Héctor. sí, es que estaba pensando que tal vez el término no es analfabeta, sino no académicos, vaya, porque lo que hacen lo Perdona que hacen. no te Sí, escuché, si me lo puedes repetir al último. te hacía el comentario de que a mí me parece que no es tanto que sean analfabetas, sino más bien que no son académicos y sin embargo, sin conocer la técnica, sin conocer la lógica escrita, son capaces de manejar la práctica y hacer esas medidas sin tener que ir contando, como me pasaría a mí, cuántas sílabas tiene que tener cada verso para cumplir con la décima que quieren dar, por ejemplo. Exacto, exacto. A eso me refiero, a eso me refiero. Y los tipos lo hacen de forma innata. ¿Sí? Incluso ni siquiera buscan demasiado las palabras, le salen ahí las palabras, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero todo esto nos fuimos hablando de la rima y no he leído los poemas. Y por favor, leamos esos poemas antes de que nos manden a otro Bueno, mensaje ahí para contraindicarnos. bien, bien. Este se titula, este se titula En estos días. Adelante. Dice, en el antiguo andamio de la lengua, en el aire, sonando sola, se soporta la palabra. Lo demás es el encierro, del hombre el necesario yugo que la somete, el imperioso triunfo a la memoria, donde descansa la literatura. Más allá del papel y la anquilosada tradición, de las pantallas y las conservadoras resistencias, lo inaprensible de esta vida canta. Así que nada de perros del hortelano, ni de volver con la frente marchita, porque, cual la generación de los hombres, así la de las hojas en estos días digitales. A mí me gustaría decir algo también sobre este poema, Héctor, si me Adelante, permite. adelante. Bien, porque también tiene que ver con esos cambios que le toca vivir hoy a la literatura, que no solamente pasan por el de la rima, el de la métrica, sino en que son los soportes en los que vive la literatura. Hoy hay mucha gente que te puede decir, no, yo no leo en pantalla, yo prefiero el libro en físico. Sí, Se da esa discusión, ¿no? O por ejemplo, lo que está en un blog, parece que los que estuvieran en un blog o los que estuvieran en Facebook tuvieran menos prestigio que lo que está en una biblioteca. de acuerdo. Pero eso es un error porque eso es lo mismo, es lo mismo. Mira, vamos a poner un ejemplo básico.
un libro que todo el mundo lo conoce. Pongamos la Biblia, ¿no? La Biblia, en sus códices originales, estamos los textos, ¿no? La Biblia que lee la señora los domingos a la misa, que está en su libro. Y la Biblia que uno la puede leer en el celular, es exactamente la misma toda. O sea, lo que cambia ahí es el soporte. Te di el ejemplo de la Biblia, como te puedo dar el ejemplo de Shakespeare, como el ejemplo cualquiera. Claro, claro. Entonces, hoy se da esta discusión. Tiene valor en las redes sociales, tiene valor en los blogs, tiene valor en las páginas web. Por supuesto que tiene valor. O sea, o tiene valor o no lo tiene, independientemente de donde esté. Si es mala, seguirá siendo mala en una pantalla o en un libro. Pero esto que nos está pasando, de poder llegar a plasmar en estos medios nuevos que va la tecnología y después llegar a comunicarlo, para mí es algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso. Bueno, y un poco de eso hablaba el poema cuando dice: más allá del papel y la anquilosada tradición de las pantallas y las conservadoras resistencias, lo inaprehensible de esta vida canta. O sea, lo que es la literatura es algo que está por fuera del libro o por fuera de la pantalla o por fuera, o sea, es algo intrínseco a la obra. Además, Fernando, y aunque vamos a tener problemas con la audiencia que no te dejamos leer los otros dos poemas, pero siento la necesidad de hacer este comentario, y es que no podemos perder de vista que las tecnologías y estos accesos a medios alternativos han permitido que mucha gente con buen talento, con buen arte, con buen empuje cultural, pueda compartir lo que en otras circunstancias no podría ser, porque yo no sé cómo es Uruguay y tampoco sé cómo es Colombia, pero en Honduras publicar un libro es tan caro como pagar la prima de una casa. Las tecnologías te permiten poner al alcance de la gente esos textos que en otras condiciones jamás podrías poner en un libro porque no tienes financieramente las posibilidades de financiarlo, por decir algo, ¿no? Claro, en ese sentido los medios tecnológicos y las redes también han democratizado el acceso a la publicación, no solamente del costo que pueda llegar a tener un libro, sino de las élites editoriales y culturales también que existen, ¿entiendes? Entonces, si uno no publica determinadas cosas, ¿no? Y acá en definitiva, el que va a dar la última palabra va a ser el que te lea, el lector. Mira, y mira lo que estoy diciendo. Antes, bueno, tenía que pertenecer a alguna élite editorial, cultural, o tener tu propio dinero para publicar. Hoy en día, muchos libros, generalmente no de poesía, porque la poesía no es lo que más se lee, sí, que son boom de lectores, las mismas editoriales los van a buscar a ellos, ¿no? O sea, claro, porque las editoriales no son vos. Un poco lo que decía Cortázar cuando hablaban del boom, que el boom era un fenómeno editorial. Cortázar dijo, bueno, habrá sido un fenómeno editorial. Yo lo que quiero dejar en claro, dice Cortázar, que yo mi obra la hice en la más absoluta soledad y en la más absoluta pobreza. Si después vinieron los editores a pedirme la obra, es porque ellos son negociantes y vieron que mi obra se lee y les iba a dar rédito económico. Pero eso yo no tengo nada que ver. Bueno, un poco de eso es lo que están pasando ahora. Las grandes editoriales descubren que hay un muchacho que tiene un blog y lo lee todo el mundo, le van a estar tocando la puerta y diciéndole, ¿no quiere publicar con nosotros o algo por ahí? Pero igual, en última instancia, no sé si es tan importante eso, sino el hecho de que ese muchacho va a tener la posibilidad de expresarse, de publicar su obra y la gente de leerla y listo. Y eso, eso es una cosa. Se va a generar el compartir, que es lo más importante, ¿no? El intercambio y el compartir entre él y la gente que le lea. Oye, lee para nosotros, por favor. Bien.
Bueno, este se titula Oda a la página en blanco. La página en blanco es generalmente blanca, y el blanco alude a su vacío, a la nada que contiene, a la posibilidad infinita de discursos, a la ausencia de letras, de palabras. La página en blanco es una invitación a la fiesta del lenguaje. Quiere que la violen, pide que la transgredan, que le respeten, para dejar definitivamente de ser ese vacío infinito del universo, ese material poroso sin corazón, ese desdichado fragmento de la nada. Bien. Este es un poema que a mí me gusta y le tengo mucho cariño, que una vez estaba frente a la página en blanco, bueno, yo realmente me pongo a escribir cuando tengo algo para decir, no es que me ponga frente a la página a ver qué se me ocurre, pero en esa oportunidad sí lo hice y no se me ocurría nada y terminé escribiendo sobre el hecho de que no se me ocurriera nada, sobre enfrentarme a la página en blanco. Sí. Bien, este se titula Muelles de la Palabra. La evanescencia de la palabra me salva del mundanal ruido. Las hay sentimentales, impresionistas, pintoras. Son muelles del verbo eterno que nos rozan la garganta, los pulmones. El himno gigante sigue anunciando y corre. Se ramifica y como siempre se dilatan nuevas sombras. Las páginas brillan. Ahora resplandecen y se modifican, pero son páginas, no humo, perfume, sonido o viento. La palabra cabalga sus nuevos corceles, compañeros del poeta, que sigue cantando, gritando, viviendo, ahora despojado del métrico corsé y de la rima represora. Ahora lejos del mármol y las escalinatas, camina por las calles con todo el pecho al viento. La palabra ya no quiere ser el queso de las ratas, quiere estar ahí, inmediata y cotidiana, enamorada de los guantes, las calles, la sopa y las colmenas. Preferí ver tus sismos, surcirte, engarzarte y presentarte pura, directa y palpitante con un verbo libre que viaje hacia asideros que lo terminen de nacer, donde habitan mis cómplices, mis hermanos. Mira, Héctor, yo no me quiero poner cansón con esto, pero yo creo que en este poema se recogen muchísimos de los temas que habíamos hablado. Pareciera, porque acá hablo también de lo de la rima, de que la poesía ahora se liberó del encorsetamiento de la rima represora. También hablo de las nuevas tecnologías, por donde, ¿no? Entonces un poco aparece todo eso, ¿no? Los muelles de la palabra son eso, justamente. Y recoge ese verso de Neruda, que también va contra ese academicismo cuando a Neruda se le criticó desde la academia de que él no hacía poesía porque él hacía poesía popular y toda esa historia. Sí. Entonces, él le critica a los parnasianos, que le dice muchos dicen que este asunto humano de nombres, apellidos y lamentos no figura en las páginas de mis libros y no los dé la línea de mis versos, algo por el estilo. Dicen que aquí murió la poesía, dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad que lamento no agradarles. Los saludo y les quito mi sombrero y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Eso le dice Neruda. Bueno, entonces puede decir, yo pertenezco a otra categoría, yo soy un hombre, soy de carne y hueso. Bueno, inventando la poesía social, que no fue la única que hizo Neruda, pero que fue importante. Oye, Pero justamente yo tomo ese verso. Dime. Te quiero leer unos comentarios que están, pero bueno, prefiero terminar prefiero que terminemos de cerrar esta discusión con el tema de Neruda y la gente que critica la expresión o el arte sin estar más allá. Yo recuerdo también una frase bien bonita en una entrevista que le hicieron a un escritor centroamericano, y él respondió con mucha dulzura, creo yo, pero con mucha fuerza, ¿verdad? Y él dijo, mira, yo entiendo tu postura, entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que me querés decir, pero yo nací para escribir y vos naciste para conocer las reglas. Yo podré escribir, no sé si tú podrás
escribir con las reglas. Por lo general, esa regla, esa medida, esa cosa, suele ser de la que se agarra gente que nunca escribió, pero que quiere criticar a alguien que lo está haciendo, ¿no? Así es, así es. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Tenías la palabra. Empezando porque criticar es mucho más fácil empezando porque criticar es mucho más fácil que crear. Incluso la crítica positiva. Sí, Incluso la crítica positiva, ¿no? Uno puede analizar literariamente, porque todos de alguna manera, todos los escritores tienen sus partes flojas, ¿no? Hay muy pocos escritores que uno pueda decir, no, esto es bueno todo, ¿no? Entonces, bueno, uno se puede agarrar de algunas partes flojas de algunos escritores, pero hacerlo ya es más difícil, ¿no? Bien. Otra. ¿Leo o qué? sí, yo creo que leamos otro poema. Compartamos otro poema y luego yo te voy a leer los comentarios. Bien, bien. Este se titula Arrepentimiento. Dice, lo confieso, he asesinado mariposas. Solía salir junto a mi hermano cuando el sol calcinaba la siesta armado de una rama, cuanto más frondosa mejor. El día que caía cuesta abajo a morir en el río se fragmentaba en mariposas. Las había amarillas, naranjas en su mayoría y otras que parecían tener un reloj entre las alas. Venían volando por la claridad, esquivando invisibles como si supieran de la existencia del gigante que las esperaba. Venían zigzagueando su tiempo de serpentina, regalando su frágil belleza, sin prever la precipitación de rama de naturaleza violentada. Venían con el sol de las chicharras en su baile rítmico y silencioso a morir a plena luz el lúdico asesinato. Qué pena da confesarlo. He asesinado mariposas. He sido un vil soldado que levantó sus armas contra la belleza. Listo. Voy a leerte un par de comentarios porque mira, Fernando, lamento decirte que se nos fue el tiempo, tenemos ya una hora de estar hablando, entonces vamos a ir cuadrando ya cómo vamos a cerrar el espacio, pero hay un par de preguntas y comentarios que la gente ha dejado y quiero que los tengas a mano y que reaccionemos con libertad a ellos, pues no se trata de salir corriendo, sino más bien Tranquilo. De llenar, de dejarle a la gente lo que nos ha preguntado. Muchas gracias, Fernando, por el aporte interesante. Puedo citar un ejemplo. Leer a Rubén Darío, por ejemplo, es una maravilla, con una rima tan natural que agrada, pero hay que tener un oficio bien trabajado para dicho fin. Y eso usted nos lo ha dejado claro con sus comentarios. Lo dice Santiago Vázquez. Carlos Madrid, que es escritor hondureño, escribe en el Valle del Aguán. El Valle del Aguán es un sector de Honduras al nororiente de Honduras, muy golpeado por la injusticia social. Carlos Madrid escribe y dice: los veo con agrado y con mucha atención desde el Valle del Aguán. También es un tema de libertad, es un tema de libertad de expresión, es un tema de denuncia y anuncio. Sin duda es un tema que tiene tiempos y que debe de ser anuncio para mejores momentos para la humanidad, ¿cierto? Y pone como signo de pregunta, ¿no? Me disculpas, Héctor, ¿me la puedes leer de vuelta esa pregunta? Pero no la escuché. Es una pregunta con comentario. Dice: les veo con agrado y mucha atención desde el Valle del Aguán. Abre signo de pregunta. También es un tema de libertad de expresión, es un tema de denuncia y anuncio, es sin duda un tema de tiempos de anuncios mejores para la humanidad, ¿cierto? Y cierra el símbolo de pregunta, ¿no? Justo Velázquez escribe: los ríos de pensamiento poético se desbordaron esta noche con sus caudales. Gracias, señor Héctor Flores, y a su gran invitado por darnos
y compartirnos tanto saber. Norma Cruz es una compañera de mucha lucha y compromiso. Norma ha habitado por tiempos territorios cercanos a los tuyos, vivió en Argentina y también ha estado por ahí, por las tierras del Uruguay. Dice, disfrutando una noche de poemas con ustedes que lo saben hacer. Gracias. Me encantaron esos poemas que leyó el invitado. Un abrazo y me uno a las peticiones de escuchar mucha más poesía, por favor. Iris Ventura escribe preciosa poesía, por favor, compartan más. Sonia Janet López Hidalgo, que escribe desde Ipiales, Nariño, ahí en Colombia, te manda muchos saludos y abrazos y dice que gracias por compartir. Iris Ventura escribe y dice, un abrazo poetas, me han trasladado con esas bellas poesías que están compartiendo. Está moviendo. Fernando, así como en camino a ir cerrando, primero retomar el tema de Carlos Madrid. ¿Es la poesía también una forma de anuncio y de denuncia, pero sobre todo de anuncio de mejores tiempos para la humanidad? En estos tiempos, si querés, materializamos por un lado el tema de la pandemia, que nos tiene en el encierro y que nos tiene en grandes limitaciones, pero por el otro lado en el tema de la corrupción, de la negación, de la inexistencia del Estado, de estados que no representan a la ciudadanía, sino a ciertas élites dentro de la ciudadanía. ¿Hay anuncio? ¿Debe de ser la poesía un foco de anuncio y esperanza para la humanidad? Creo que hemos perdido contacto con Fernando Cheye, quien nos ha estado acompañando durante esta noche. Vamos a darle un rato para ver si logra restablecer la conexión. Mientras tanto, bueno, agradecer infinitamente a la gente que desde sus diferentes espacios se ha venido quedando y ha venido participando con nosotros de este rato desde el acantilado que hoy hemos compartido con Fernando Cheye. Hemos tenido con Fernando Cheye desde Colombia, aunque él es un escritor uruguayo, es un joven escritor uruguayo que está llevando muy, muy alto y largo el tema de la poesía. Hemos abordado diferentes temáticas. Lamentamos muchísimo que nos hayan fallado las tecnologías y no hayamos podido hacer el cierre como es debido. Con él y su verso, con él y su compartir, con él y su estar, ¿no? Pero bueno, prometemos que vamos a tener un rato nuevo un jueves más adelante para seguir hablando con Fernando Cheye, para poder compartir más esa poesía. A mí me estaban surgiendo más preguntas. El tiempo es cruel, nos íbamos a quedar con ellas, pero entonces con Fernando vamos a tener esa otra oportunidad de compartir y de vivir. Dicho en esos términos, entonces, familiares y amigos, quiero agradecerles infinitamente que se hayan quedado conmigo este rato, que hayamos podido compartir y amar un rato de la poesía, que hayamos podido entender y asumir con toda la alegría que nos es posible esto del verso, pero sobre todo que ustedes hayan querido estar acá y que hayan querido compartir y que hayan querido soñar. Que hacer poesía es posible, que hacer poesía en estos tiempos es maravilloso, que hacer poesía en estos tiempos llena de alegría. Fernando Cheye, aunque ya no estás en el espacio compartiendo, quiero agradecerte muchísimo tu disponibilidad, tu tiempo, tu compartir. Amarro públicamente la posibilidad de volver a compartir otro momento con vos y que podamos seguir hablando de la poesía, enarbolando la poesía, soñando con la poesía. Este ha sido un rato compartido con nuestro hermano y amigo Fernando Cheye, al cual le agradecemos infinitamente este rato. Muchas gracias, feliz noche, familiares y amigos, a ustedes, los y las que nos han acompañado también. Les agradecemos infinitamente el tiempo, la oportunidad, el compartir y el hacer que día a día
esta hermosa posibilidad de hacer mundos mejores desde el arte, desde Honduras, sea posible seguirlo celebrando. Abrazamos en esta despedida a Margarita Murillo, esa enorme luchadora social hondureña que luchó hasta el final, hasta entregar su vida, y ahora en esa cosmovisión de ancestros y ancestras, ella sigue luchando con este pueblo que le quiere y que le ama. Soy Héctor Flores, el Chaco de la Pitoreta. Agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo la oportunidad de compartir que me han regalado y nos encontramos en otra, si es que las circunstancias así lo permiten. Personas, poesía, música. Un espacio para romper la frontera del tiempo y construir la esperanza.